Los hábitos de Jesús. Hemos estado en esta serie, los hábitos de Jesús, y yo creo que hemos estado creciendo estos últimos domingos. El próximo domingo Liliana Gómez Figueroa va a darnos el cierre de esta serie, hábitos de Jesús. 31 hábitos, usted lo encuentra en este libro de Jay Dennis. 31 hábitos de Jesús. Les recomiendo, si lo puede adquirir en CLC aquí en Bogotá, se lo llevan hasta su casa a domicilio también. Jesús es el máximo ejemplo de una vida exitosa. ¿Por qué? Porque los hábitos que Él aplicó a su vida personal y los hábitos que Él aplicó a su ministerio, a su predicación, fueron hábitos que lo llevaron a conectar su vida con el propósito eterno. Toda persona que se acerca a Jesús debe entender esto, que es muy básico. El propósito es eterno, el plan de Dios es eterno, pero mi misión es finita. Mientras el plan de Dios es eterno, mi misión es finita. ¿Cuánto durará la misión de Janet? No sabemos. Su misión de vida en la tierra, no sabemos. Yo no sé cuánto durará mi misión en la tierra. Sé que tengo una misión por la cual he sido aterrizado en este planeta. Tengo una misión, pero mi misión es finita porque mis años son finitos. Mientras el propósito es eterno, mi misión es temporal. ¿Cómo podemos casar esto que es temporal con esto que es eterno? Solo es posible a través de Jesús, del conocimiento que se revela acerca de Cristo. Solo Él hace posible que mi misión, que es temporal, se una al propósito y al plan de Dios, que es eterno. ¿Por qué Jesús habló de salvación? Jesús habló de salvación y lo que Él nos propuso es: conecta tu misión, que es finita, con mi propósito, que es eterno. ¿Cómo encontramos esas mujeres? ¿Cómo es que Dios encuentra a esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, y los llama para que conecten su misión con el plan eterno? Si su misión, si su profesión es médico, esa es su misión. Y usted decide si conecta su misión médico con el plan eterno de Dios. Usted decide si conecta su profesión. Aquí tenemos profesiones. Liliana es informática, Janet es sistemas, Oscar es abogado, Yurani es contador, Ricardo es ingeniero, Gabriel es administrador, otras son amas de casa, madres de familia. Su misión, sea cual sea su misión, usted tiene la oportunidad de conectarla con el plan eterno de Dios. Y por eso estamos hablando de los hábitos de Jesús. Una gran parte de la vida cristiana consiste en practicar los hábitos correctos. Usted viene del mundo, viene de conductas pecaminosas, carnales, muchas de ellas, y viene a Cristo a aprender conductas y hábitos correctos.
que te santifican para ese propósito eterno. Yo no puedo conectarme con el propósito eterno de manera carnal. Tengo que hacerlo a través de la sangre de Cristo. Yo no puedo conectar mi misión de cualquier manera con el plan eterno de Dios. Tengo que hacerlo a la manera de Jesús. Y el gozo que nadie te puede robar viene de practicar los hábitos de Jesús. Nadie te podrá robar el gozo cuando practicas esos hábitos. Y estábamos diciendo que los hábitos de Jesús también pueden ser sus hábitos. Y para adherir un hábito, usted debe estar dispuesto para hacer lo que se requiera. El hábito de tratar bien a las mujeres, hoy vamos a ver ese hábito. Usted cuenta con el Espíritu Santo. Hombre, voy a dirigirme mucho a los hombres en esta mañana, porque uno de los hábitos de Jesús es cómo Él trató a las mujeres, cómo redimió a las mujeres. Usted cuenta con el Espíritu Santo, en la Biblia, la fe, la oración, con un grupo de personas aquí bondadosas que le ayudarán a facilitar adherir esos hábitos. Leamos esto: porque ejemplo, dice Jesús, os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fácil cumplir ese pasaje. Fácil servir a otros. Hombre, es fácil servir a su esposa, tratarla como vaso frágil. Fácil no es fácil, porque tenemos que llevar a la cruz nuestro machismo, tenemos que llevar a la cruz nuestro egoísmo, tenemos que llevar a la cruz asuntos de crianza que no fueron buenos para nacer de nuevo a una nueva forma en Cristo. Así que, mujeres, el hábito de valorar a la mujer. Hoy, que es el Día de la Mujer, felicitaciones a todas. Hoy vamos a compartir del hábito de valorar a las mujeres. Yo sé que después de esta enseñanza me van a invitar a almorzar todos estos domingos de aquí a diciembre. El hábito de valorar a las mujeres lo aprendemos de Jesús. Jesús nos demostró cómo tratar a la mujer con dignidad y con respeto. Aunque Jesús no se casó con una mujer de manera física, pero de manera mística, Jesús sí tiene una novia. Y la palabra en Apocalipsis dice que habrá unas bodas del Cordero con su iglesia. Entonces la iglesia es la novia del Cordero. Ahora, uno puede juzgar a una cultura como la colombiana, uno la puede juzgar por la manera en que las mujeres son tratadas. Uno puede juzgar a una cultura como la mexicana por la manera en que las mujeres son tratadas. Uno puede juzgar a una cultura como la islámica, la iraní, Irán, como las mujeres en los últimos 50 años, dada la revolución de los ayatolas, como las mujeres han pasado a ser tratadas. Piense en Afganistán, ahora con los talibanes en el poder. ¿Les gustaría a mujeres vivir en Afganistán? ¿Les gustaría llevar un traje negro totalmente y apenas una mallita aquí como para ver hacia afuera, y que se les prohíba ir a estudiar, ir a la universidad? Porque según el Islam, de los que practican los suníes, que son los afganos, según esa forma del Islam, las mujeres son de la misma categoría de los animales.
haga investigación un poco sobre cómo se practica esa fe y cómo es el trato a las mujeres. Pero ¿qué hizo Jesús en medio de una cultura judía que era muy machista? Muy machista. Jesús vino y redimió, valoró a las mujeres. Amén. Él les dio valor a ustedes. Miren esta imagen. Esto era Irán antes de 1979, cuando triunfa la revolución islámica de los ayatolas. Y la imagen de abajo es hoy, el presente Irán. Y usted puede decir, puede pensarlo, nosotros podemos opinar desde aquí todo lo que querramos sobre el conflicto con Irán, pero sepan una cosa: mientras se libra este conflicto, muchos, miles de cristianos en Irán están teniendo la oportunidad de por fin tener libertad para expresar su fe, porque no pueden. En Irán no hay libertad de culto, para el cristianismo menos. O como pasó esta semana en Sudán, si usted no se percató, 450 personas fueron masacradas en un hospital cristiano, médicos, enfermeros y pacientes que estaban allí. 450 personas. ¿Por qué no sale esto en los titulares de las noticias? Porque es un país tercermundista por allá de África. Pero está sucediendo. La forma en que hay culturas y formas de fe que denigran completamente a la mujer, denigran completamente el valor que debe tener la mujer. Entonces Jesús practicó el hábito de expresar aprecio por las mujeres. Esto es verdad en el Evangelio y lo vamos a ver. Hannah nos va a ayudar. Vamos a repartir unos textos bíblicos rápidamente y en la medida en que usted diga yo, Hannah va a tener en cuenta a quien pasarle el micrófono para que nos quede en la grabación. Juan 11:5. Juan 11:5. Sobre todo quiero que los hombres lean la Biblia. Juan 11:5. Feder. Juan 2, verso 3 al 7. Juan 2, verso 3 al 7. Jonier. Juan capítulo 19, verso 25. Juan capítulo 19, verso 25. ¿Se acabaron los hombres? Juan, allá Gabriel. Juan 19, verso 25. Marcos capítulo 16, verso 9 y 10. Marcos 16, Ricardo. Juan capítulo 8, verso 7. Ayúdeme, Oscar. Juan capítulo 4, Oscar. Juan capítulo 8, verso 7. Y Juan capítulo 4, verso 28 y 29. Ya le tocó a Alejandro porque se acabaron los hombres en la iglesia. Bueno, queda Camilo. Richard, bueno, y Richard. Listo. Entonces vamos a ir a la palabra para ver este punto. Vamos a ir a la palabra para ver este punto, porque sin la palabra nos va a quedar como en el aire poder evidenciar cómo fue que Jesús mostró, expresó aprecio por las mujeres en medio de una cultura judía muy machista. Y vamos a ir entonces a la palabra. Juan 11, versículo 5. Vamos a ver cómo Jesús valoró a las mujeres. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Qué dice allí? Que Jesús amaba. ¿A quién? A Marta, a María y a Lázaro. Era una casa que Jesús frecuentaba mucho. Realmente el Evangelio habla de ellos como los amigos
más íntimos de Jesús, aunque no eran del grupo de los discípulos, eran amigos muy especiales de Jesús, y dice que Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro. Juan capítulo 2, versículo 3 al 7. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua una vez que las tinajas estuvieron llenas. ¿Qué hizo Jesús? Honró a su madre. María le pide a Jesús que por favor atienda la necesidad de unos novios, se les había acabado el vino. Y Jesús hace su primera señal a petición de su mamá. Él escuchó a su mamá, supo expresar honra y aprecio a su mamá. Juan 19, verso 25. Vamos a ver el respeto, el compromiso de Jesús con las mujeres. Juan 19, 25. Juan 19, 25 a la 1. Juan 19, 25 a las 2. Gabriel. Juan 19, 25 a las 3. Ahí va. Hola. Estaban junto a la cruz de Jesús de Nazaret su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. ¿Estaban dónde? En la cruz de Jesús de Nazaret. ¿Qué hacían ellas allí? Estaban devolviendo esa honra y ese respeto al que las había honrado y respetado. Ahí en la cruz hay 4 mujeres. Una que fue liberada de 7 demonios, María Magdalena. Está María, la madre de Jesús. Está María, la esposa de Cleofas. Y están allí para honrar al que les dio admiración, respeto y libertad. Él se comprometió con las mujeres y ellas también se comprometieron con él. Hermoso esto, ¿no? Marcos capítulo 16, versos 9 y 10. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Jesús acaba de resucitar, Jesús ha resucitado, ¿y a quién se le aparece por primera vez? A una mujer. Y esto es muy significativo. ¿Por qué no fue a un hombre? ¿Por qué Él escoge revelarse como resucitado a María Magdalena? Qué buena pregunta. Cuando Jesús resucitó, las mujeres fueron las primeras en ser sus testigos y fueron las primeras en ir y anunciarle a los hombres, a los discípulos, que Él había resucitado. Un verso más, Juan capítulo 8, versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Cuál es la escena allí? La mujer que fue encontrada en un acto de adulterio y según la ley ella debía ser lapidada, juzgada y lapidada a piedras por hombres. Y estando en esa escena, Jesús interviene y le dice a estos hombres: el que esté libre de pecado,
El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y Jesús defendió a las mujeres, defendió a esta mujer en especial. Jesús defendió a las mujeres. Ahora, entiendan esto. Ese acto en el ministerio de Jesús no es inocente, es muy valioso. Juan capítulo 4, versículo 28 y 29. Juan capítulo 4, versículo 28 y 29. Sí, Señor. Por eso Jesús dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, y no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Jesús, Juan 4, 28. No, Juan 4, 28, 29. Repitamos el texto. Juan 4, 28, 29. Es la escena de la mujer samaritana, ¿sí? La mujer samaritana. Vamos a ver, Oscar, gracias. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto te he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer samaritana se convirtió en la primera evangelista. Jesús tuvo una conversación con ella. Le dijo: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Explicar este texto tomaría un buen rato. No era que ella fuera adúltera, que tuvo 5 y ahora tenía el 6º marido, no, sino que el primer marido posiblemente falleció y debía casarla el pariente más cercano a su marido, a su primer marido, debía casarla. Pero cuando sucedía que quien debía honrarla y casarla la aborrecía, seguía el siguiente pariente más cercano. Si la aborrecía, seguía el siguiente. Todos tenían derecho de ser marido de ella. Por eso Jesús dice: 5 has tenido, y el que ahora está en turno de tenerte tampoco es tu marido. Es difícil explicar este pasaje porque no se trata de adulterio, se trata de sucesión. Porque en la cultura judía la mujer solo puede tener herencia a través del nombre de su marido. Para no dejarla sin herencia, entonces la misma ley dice que debía buscar el pariente cercano para casarse. Pero como ese no es nuestro punto es cómo el Señor expresó aprecio por las mujeres. Ahora, ¿cuáles son los enemigos del hábito de apreciar a la mujer? Apreciar a las mujeres. Hay algunos enemigos. Primer enemigo: ver las mujeres como objeto sexual. La cosificación de la mujer, y sobre todo a partir de la aparición de la píldora anticonceptiva en los años 50, 1950, se crea la píldora anticonceptiva. Entonces se da una revolución sexual en el ser humano que antes no teníamos. Ahora se puede tener sexo por placer. Al tener sexo por placer, la mujer pasó a ser objeto comercial de esa libertad sexual gracias a la píldora anticonceptiva. Y es verdad, cómo se ve a la mujer como objeto sexual.
y cómo las mujeres son empujadas a que la cultura las trate de esa manera. Pero para eso tenemos la verdad de Jesús. La mujer no es un objeto sexual, no es mercancía sexual. La mujer tiene la misma dignidad en Cristo como la tiene el hombre. Entonces, un enemigo del hábito de apreciar a la mujer es verla como objeto sexual. Una vez di consejería a una pareja hace muchos años, y esta pareja vino a nuestra iglesia, se estaban congregando, y tal vez en alguna enseñanza mía algo les tocó y buscaron un consejo. Cuando nos reunimos con Adriana y con ellos, ella me dice: pastor, yo tengo que confesar que nuestra vida sexual ha dado un giro de cierto tiempo hacia acá, y yo me siento muy mal con Dios, me siento muy mal conmigo misma, porque mi esposo estaba de moda mucho los codificadores estos de cable. Vendían unos codificadores para poder acceder a canales triple X. Él llevó un codificador de estos a su casa, invitó a su esposa a que mientras tenían intimidad vieran videos pornográficos, y luego presionó a su esposa a practicar sexo como se veía allí en los videos. Y ella estaba muy avergonzada contándonos delante de él. Y entonces recuerdo que yo le dije: bueno, vamos a tener una segunda sesión. ¿Quieren ustedes ser libres de esto? Empecemos por traer el bendito codificador, porque vamos a destruirlo. Y a la siguiente consejería, él, reconociendo su pecado delante de Dios, trajo el codificador, y yo le agarré un macetazo y ¡pah! Sales de este matrimonio. Luego oramos por ellos, y luego ellos entraron en un curso de sexualidad también con nosotros para recuperar de nuevo la sana sexualidad. La mujer no es objeto sexual, el hombre no puede cosificarla, así sea su marido, no puede presionarla a hacer algo en el acto sexual que ella no quiera, no desee, porque es un hábito pecaminoso. Las relaciones anales son pecado delante de Dios. No es la forma natural, pero por la depravación sexual hemos llegado a convertir a la mujer en objeto de todas nuestras fantasías sexuales, de toda nuestra porquería y basura de nuestra mente. La queremos traer al lecho matrimonial, y esto es pecado delante de Dios. Enemigos del hábito de apreciar a la mujer es el feminismo. Las mujeres feministas dicen: yo no necesito a los hombres. Yo no necesito hombre. No, yo me puedo valer por mí misma y sola. Y sí, puede que sí, pero eso es un concepto del feminismo, no es diseño de Dios. El feminismo es un antidiseño de Dios. El diseño de Dios es que hombre y mujer aprendan en el santo vínculo del matrimonio a convivir juntos. Las feministas no han dicho nada. Las feministas en el mundo no han dicho nada por cómo cosifican a la mujer en Irán. Se quedan calladas. Se quedan calladas. Pero el feminismo es una cosmovisión que hace mucho daño a las mujeres hoy en día. Muchas jovencitas están abrazando las corrientes del feminismo y están diciéndose a sí mismas: hombres, no.
Matrimonio, no. Hijos, no. Sexo, todo el que querramos, pero sin compromiso. Eso es el feminismo. El otro enemigo es el abuso. Puedo tratar a mi mujer como yo quiera porque es mi mujer, porque está casada conmigo, y yo puedo tratarla como a mí se me venga en gana. Puedo hablarle como a mí se me venga en gana. Esto es falso. Pablo en la carta a los Efesios le dice a los creyentes de los Efesios: traten a la mujer como a vaso frágil. Tengan a su esposa en honra y trátenla como a vaso frágil, y ámenla como Cristo ama a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó hasta la muerte. El hombre está llamado a dar todo porque su mujer sea feliz. El hombre está llamado a hacer todo y a dar todo su amor hasta la última gota de sangre porque su esposa esté radiante en su casa, esté contenta en su casa, esté sonriente en su casa, esté protegida y tenga todo lo que ella necesita. Las economías han cambiado, yo soy consciente de eso. Yo mismo vivo una economía de casa donde Adriana pone gran parte de la economía para hacer posible nuestra casa, porque los hombres estamos presionados por el sistema económico, pero la realidad bíblica es que el hombre debe ser proveedor 100% de toda su casa. Si la mujer trabaja, eso debe ser extra, que ella se lo gaste en shopping, que ella se lo gaste en el centro comercial. Ese es el diseño bíblico. Pero hemos llegado a un momento de la historia y de la cultura en que se ha impuesto la sociedad conyugal. ¿Qué es la sociedad conyugal? Nos casamos, pero 50-50. Usted paga el arriendo, yo hago el mercado. Usted paga los recibos, yo pago el colegio de los muchachos. ¡Falso! La sociedad conyugal no ha estado nunca en la mente de Dios. Y si por alguna razón usted, hombre, ha establecido con su esposa una sociedad conyugal, venga a consejería con el flaco y la chiqui. Urgente. Porque la sociedad conyugal termina lastimando lo que debe ser el verdadero amor del hombre en total honra y respeto a su esposa. No obligue a su esposa a que tiene que pagar parte de los gastos de la casa. No la obligues, no es diseño divino, no es cristiano esto, no hace parte del cristianismo. Vuelvo y repito, en mi casa, Adriana, parte de la economía, ella la está trayendo con su psicología, porque los hombres estamos presionados por las finanzas, es verdad. Pero yo no he establecido con Adriana una sociedad conyugal. No. No. Juntos traemos a una misma mesa nuestros recursos. Ella administra mejor y quien administra mejor hace la repartición de todos los gastos, todo lo que hay, todos los compromisos. Pero el hombre, hombres, nosotros en obediencia a Cristo debemos protegerlas, cuidarlas y darles todo lo que ellas necesitan. Esto es lo que Dios manda en su palabra. ¿Dicen amén, hermanas? ¿Sí? Amén. Amén, amén. Y el cuarto enemigo del aprecio a las mujeres es el machismo. ¿Y qué dice el machista? El trabajo de ella es servirme. Para eso le doy de comer.
Para eso le compré casa, para que me sirva. Machista, degenerado, sinvergüenza. El machismo es muy cultural de nuestros pueblos latinos. El machismo nos ha entrado por las canciones rancheras mexicanas. El machismo se aprende en casa. Yo tuve muchos problemas los primeros 4 o 5 años con Adriana porque aprendí un modelo muy machista de mi papá, siendo que él era cristiano, líder. Él era muy machista en casa y eso se le impregna a uno por modelamiento. Los primeros 4 años, 5 años, Adriana sufrió mucho conmigo. Yo de repente explotaba en un grito y delante de la iglesia, delante de personas, y Adriana se quedaba así como... Ella nunca me respondió en público, pero en privado me daba hasta con el trapero. Pero explotaba, de repente explotaba en ira y la iba gritando y eso yo tuve que rendir esa área de mi vida a Cristo, rendirla completamente, porque me trajo muchos problemas con ella. Y ella tenía razón, tú no me tienes que gritar, y menos delante de personas. Yo soy tu esposa y tú a mí me honras y me respetas y me tratas como a vaso frágil. Amén, hombres. Gracias por su silencio. Entonces estos son enemigos del hábito de apreciar a las mujeres. Jesús nos dio ejemplo de cómo se debe apreciar a las mujeres. Y quiero, por favor, que hombres fórmense el hábito de mostrar aprecio por las mujeres, no solo por su esposa. También hay que mostrar aprecio por las hijas en casa. La gran tarea que yo tengo de mostrar aprecio con Hannah, y las veces que yo salgo con mi apellido Figueroa a dañar su corazón, yo tengo que agachar la cabeza y volver a hablar con Hannah y decirle: hija, esto no me lo aceptes a mí como papá, ni se lo aceptes a ningún hombre. Necesitamos, hombres, formarnos el hábito de mostrar aprecio por nuestras mujeres. Les voy a dar unos tips, hombres, por favor, tomen nota, hagan la tarea esta semana. Y a partir de esta semana, por favor, hombres de la iglesia, lo que haya que recoger, hay que recogerlo. Lo que haya que sanar, hay que sanarlo. El perdón que haya que pedir, hay que pedirlo. Pero que los dos nos encontremos en Cristo. Los dos nos encontremos cara a cara con el Evangelio de Cristo. Número 1, hombres, trate a cada mujer como a una dama. Trate a las mujeres como a una dama. Deje de hacer lo que está haciendo y ayúdela. Sea amable, sea bondadoso, sea caballeroso. Respete a cada una de las mujeres en el trabajo, en la iglesia y en casa mucho más. Ayúdela. Yo era de los que no ayudaba a fregar los platos. Porque yo vi en casa que mi papá no lo hacía. Entonces, como si mi papá no lo hacía y eso era tarea de mi mamá, entonces en mi casa era tarea de Adriana. Pero Adriana en amor me ha ido domesticando. Ahora me involucro más de manera voluntaria en arreglar la cocina, en ayudar. Entonces sea amable, trátela como una dama. Número 2, trate a cada mujer como alguien
de su misma condición intelectual. Trátela a la altura de su misma condición intelectual. Es más, las mujeres, si de cerebro se trata, las mujeres tienen más cerebro que los hombres, porque el cerebro de las mujeres es multidepartamental. El cerebro de las mujeres funciona por cajas por temas: hijos, hogar, trabajo, profesión, y todo está funcionando en un circuito al mismo tiempo. Por eso ellas hablan mucho, porque necesitan hablar de todas esas cajas. En cambio, los hombres solamente tenemos una gran caja que se llama sexo, y todo lo vemos en función de la sexualidad. Ellas no, ellas son multidepartamentales, son muy imaginativas, son muy creativas, tienen un sexto sentido, tienen una intuición que va más allá de los hombres. Yo necesito escuchar a mi esposa, que es muy espiritual. Cuando ella me dice: este negocio no lo hagamos, no hay que hacerlo, porque si yo lo hago me va mal. Y me ha ido mal. Entonces trate a la mujer como alguien de su misma condición intelectual. Tercero, ninguna mujer es su esclava. Las mujeres no son objeto que un hombre posee. Escúchenme, hombres, las mujeres no son objeto que usted posee solo porque le dio el apellido en un matrimonio civil o en un matrimonio religioso. Son personas que deben ser respetadas como iguales. Los hombres han interpretado el principio bíblico que manda a las esposas a obedecer a sus maridos como si allí se afirmara que las esposas son esclavas del esposo. Eso no es lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia dice: hombres, obedeced en el Señor a sus esposos, es porque el esposo, y esa es la única condición, es porque el esposo obedece a Cristo. Si el esposo obedece a Cristo, la esposa obedece a un hombre que obedece a Cristo, naturalmente. Pero si su hombre no obedece a Cristo, ¡ay, papá! Las tensiones espirituales que se pueden dar, ¿cierto, Yanecita? Las tensiones que se pueden llegar, todo el desastre que se puede armar, porque su hombre no está rendido al señorío de Cristo. ¿Sigo o paro, mujeres? ¿Sigo? Número 4. Quite de su vida, hombres, quiten de su vida cualquier cosa que disminuya a su mujer. Quite de su vida cualquier cosa que disminuya a su mujer. Cualquier cosa. Por ejemplo, ya di un ejemplo de la pornografía. La pornografía disminuye a tu esposa. No hay lugar en la vida cristiana para nada que reduzca el valor que Dios les dio a las mujeres. Por ejemplo, palabras de doble sentido con ellas. Quite de su vida esas palabras de doble sentido o chistes acerca de su condición. No, es que estás gorda, no, es que estás flaca, no, es que... Valórenla. A veces nos levantábamos temprano para el tiempo devocional y Adriana está así, chorrea por aquí, como yo, que también chorreo. Y yo me acerco y está ahí en su sueño y empiezo a hablarle. Tú eres mi bella, tú eres mi princesa, tú eres la bendición, la provisión de Dios para mi vida. Y ella no está ni maquillada, ni arreglada, está roncando. Yo me acerco y empiezo a afirmarla. ¿Qué va a pasar cuando ella se despierta? ¿Cómo se va a despertar? ¿Cómo se imaginan que ella se va a despertar? Se
se va a despertar tranquila, va a buscar mi abrazo. Vamos a estar en el día inmersos en amor y respeto, pero yo tengo que afirmarla con mis palabras. Entonces, hombres, quite de su vida cualquier chiste, broma, cualquier cosa que la disminuya. Hoy le fue mal a los hombres en la iglesia, pero es necesario dar esta palabra en este día. Número 5, levántese en contra del irrespeto a la mujer. Hombres, levantémonos en contra de cualquier forma de irrespeto que hiera a la mujer. Nunca debemos permitir la cosificación de las mujeres. Nunca debemos permitir que ellas se conviertan en mercancía sexual. No lo permitamos, y donde quiera que podamos hablar sobre esto, hablémoslo, y hablémoslo con autoridad. Hablémoslo con autoridad. Amén. Y por último, trate a su esposa, a sus hijas con el mayor amor, con el mayor cuidado y con la mayor protección. Aprecie, valore a las mujeres que viven en su casa. Haga de su hogar un paraíso donde ellas quieran habitar contigo. Amén. Hemos aprendido algo. Hombres, hemos aprendido algo. Solo un hombre por allá, pasito, dijo amén. La mujer tiene un solo camino para superar en méritos al hombre, y es ser cada día más mujer. Mujeres, sean más mujer, como Dios las creó, con los códigos que Dios las creó, con la belleza que Dios puso en ustedes. Amén. ¿Van a tomarle una foto a Liliana? ¿Sí? La mujer tiene un solo camino para superar en méritos al hombre, es ser cada día más mujeres. ¿Qué sería de la iglesia sin la fuerza de las mujeres? Las iglesias desaparecerían. Las mujeres en la iglesia son de protocolo. Las mujeres en la iglesia lideran. Las mujeres en la iglesia son las intercesoras. Las mujeres en la iglesia son las que convocan a ayuno. Las mujeres en la iglesia son una fuerza vital, y yo quiero agradecer a todas las mujeres de Redín, porque ustedes han hecho posible que la visión se fortalezca cada día más. Las necesitamos en la iglesia. ¿Qué quiero que hagan? Hombres, valore a la mujer que vive en su casa. Valore a la mujer que vive en su casa, su esposa, sus hijas. Mi mamá, con mi mamá yo tuve como un abismo emocional cuando estaba creciendo, porque ellos se dedicaron mucho al comercio, y entonces hubo una etapa de mi infancia que yo prácticamente me lo pasaba era con la empleada. Ellos habían contratado una indígena, ella se llamaba Silvia, y yo a ella le llamaba mamá, porque mi mamá estaba muy ocupada con mi papá haciendo comercio. Y con los años me di cuenta que yo tenía un abismo emocional. Me costaba decirle a mi mamá te amo, abrazarla, llamarla continuamente, y el Señor sanó eso en mi corazón, sanó eso. Así que valore a las mujeres que viven en su casa. ¿Qué quiero que hagas? Haga que su hogar sea el lugar más seguro para ellas, el lugar de refugio de ellas. Deje que ella decore su casa como ella quiera, que pinte las paredes como ella quiera, que ponga flores donde ella quiera. Es su casa. Amén. Y tercero, la iglesia sin la fuerza de las mujeres desaparecemos. Feliz día a todas las mujeres.
Feliz día. Si esta palabra, hombres, les redarguyó y necesita hablar conmigo, hable conmigo. Urgentemente. Que el Señor nos ayude a tener mejores tiempos. Que el Señor nos ayude a cambiar esos hábitos carnales, pecaminosos, mundanos y transformarlos por los hábitos de Jesús. Jesús supo expresar aprecio hacia la mujer. Jesús supo expresar aprecio hacia la mujer. Los que están de novio y en etapa de noviazgo, por favor, no se burle del corazón de una mujer. Trátela como una dama. Trátela como vaso frágil. Dice Pablo, como coherederas de la gracia de Dios, como coherederas. Esa sola frase da para una predicación otro día. Coherederas de la gracia. Ustedes son coherederas, hermanas, ustedes son coherederas de la gracia de Dios. Vamos a orar y gracias a los que nos están viendo en vivo, que esta palabra nos redarguya y que esta palabra levante la estima de las mujeres que nos están viendo, porque ustedes son preciosas y valiosas para Dios.